Hola, mi nombre es Ian Daniel Herrera Espinosa del grupo 4SB2. Rápidamente sobre el tema diodos y material tipo N y P. Rápidamente. Como vimos el tema pasado, en este caso cuando se estudió lo del con respecto a los electrones trivalentes y pentavalentes, ¿esto qué quiere decir? Que pentavalentes ceden un electrón de más, porque como es complementario, lo que hacen es que el electrón de la última órbita, pues de cierta manera, pues ya no esté unido a una estructura atómica. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente este electrón en algún momento se va a conectar a, a otro átomo atraído positivamente para que sea complementario, digamos, el mecanismo. Con esto me refiero de que por el otro lado, cuando este electrón ya no está unido, que es lo que quiere decir que ya no está unido al átomo pentavalente, esto es atraído directamente con una carga positiva, que esto quiere decir a un hueco. El hueco se refiere de cierta forma con respecto al átomo trivalente, que de cierta manera lo que hace es aceptar. Entonces, como este hueco se comporta positivamente, lo que hace es atraer al electrón para que esto se complemente, y esto a su vez el material tipo P pues se convierte en una carga negativa, y tanto el material tipo N se convierte en carga positiva, porque pues ya de cierta manera es complementario y precisamente los protones pues llegan a ser un número igualitario. Entonces precisamente lo que nos da a entender que tanto el material tipo P, que precisamente como tiene huecos y se comporta como una carga positiva, y del ano N, que como ceden electrones, pues de cierta manera pues es un átomo cargado negativamente, porque de cierta forma lo que hace es ceder el electrón para que pase al otro complementario del átomo que acepta los huecos. Y respecto al tema de los diodos, pues de cierta manera, pues esto se complementa con los materiales semiconductores que vimos la vez pasada, que era de silicio y germanio, de los cuales de cierta forma esto se complementa para construir estos materiales que se usan en circuitos eléctricos. Entonces, en pocas palabras, el diodo sirve precisamente como un intermediario, que quiere decir que tanto puede permitir el flujo de la corriente eléctrica como lo puede convertirse como un aislante. Entonces, de cierta forma, esto permite a su vez que regule el flujo eléctrico, para que no haya ningún inconveniente de que a lo mejor pueda haber un sobrecalentamiento y de cierta forma poder como, digamos, apagar literalmente esta corriente y no pueda como permitir el flujo de la corriente hasta cierto punto. Entonces, pasando respecto al, precisamente a los últimos temas, que es polarización directa e inversa, que son muy importantes de cierta forma, porque la polarización directa, esto quiere decir que cuando se conecta un material tipo P con el complemento o la barrera positiva, y del material tipo N se conecta de igual forma con la barrera negativa, que como recordemos, esto nos hace que cuando se conecta a un circuito eléctrico, lo que hace es que del lado material tipo N sea de cierta manera atraído por el lado tipo P. Entonces entra como una corriente continua, y esto de cierta forma permite el flujo de electrones, porque como se conecta directamente y hasta cierto punto hay una conexión, esto nos da a entender que se crea una barrera de comprensión, se me olvidó el nombre, que es la barrera en el cual es, es una barrera delgada donde se unen los dos materiales, y de cierta forma hasta cierto punto ya no hay como o permite el paso de la corriente. Entonces de cierta forma es como una barrera que bloquea. Entonces lo que hace de cierta forma es que hasta cierto punto se aumenta el voltaje, para que precisamente tenga la suficiente fuerza para que pase del otro lado. Y de cierta forma recordemos que los electrones libres, como de cierta forma pasan del lado negativo, que es el que cede, pasen a los huecos del lado del material tipo P a la barrera positiva, y esto pues se complemente, y esto pues de cierta forma haya un flujo continuo de electrones, y por ello la resistividad es baja. Y
Por el lado contrario, cuando la polarización es inversa, lo que quiere decir es que impide el paso del flujo de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí se conecta el material tipo P a la barrera negativa y el material tipo N se conecta a la barrera positiva. Entonces ya no pasa directamente la corriente. Lo que hace es lo contrario. De los electrones del lado N son atraídos a la barrera positiva y de cierto punto pasan del otro lado al lado al lado del material tipo P, donde está conectado a la barra negativa. Pero como de cierta forma, cuando se llegan a unir, aumenta la tensión y la fuente de deflexión, entonces esto hace que la barrera ya no permita hasta cierto punto que pasen al otro lado. Es precisamente como que hay un bloqueo y nos da a entender que la resistencia es muy alta. Entonces, de cierta forma, esto pues se convierte como un aislante. Entonces, precisamente ya no hay hasta cierto punto una fuerza en el cual pueda traspasarse al otro lado porque ya es muy grande la, la zona de deflexión. Y esto, pues precisamente, pues con respecto a los diodos, sea como de cierta manera un tipo de regulador de la corriente eléctrica. Entonces, en conclusión, de cierta forma, esto nos da a entender estos temas para tanto entender cuando pasa el flujo continuo y tanto cuando lo puede bloquear, porque precisamente aumenta la resistencia eléctrica como puede disminuir. Cuando disminuye hay un flujo continuo, y cuando aumenta disminuye. Entonces, en los diodos precisamente son como intermediarios para tanto regular la corriente como lo puede ser como un aislante. Entonces, eso sería todo de mi parte y espero y pueda aprender más en este curso.